zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Uno, dos,
Muy buenas tardes con todos. Es un momento muy especial, grato. Estamos en este espacio para poder compartir una de las expresiones más grandes de nuestros pueblos originarios de la Blayala, el pueblo quichua del Tahuantinsuyo, habitantes desde Argentina hasta Colombia. Y en esta hermosa oportunidad queremos compartir parte de nuestra identidad, sin importar dónde tengamos que establecernos. Entonces, sin tomar más tiempo, quisiera, pedirle a todos los que han podido llegar a este hermoso espacio, vamos a brindar un fuerte aplauso por la identidad de los pueblos quichua. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Quiero compartir algo especial, viendo el espacio de tiempo para cada uno de ustedes. Gracias a todos los taitas que han traído los castillos, a los 4 taitas mamas que han traído los 4 castillos. Quiero agradecerle a ellos, agradecerle a las entidades, las secretarías que en esta hermosa tarde nos acompañan. También resaltar el esfuerzo del Cabildo y también quiero que le brindemos un fuerte aplauso al grupo de la danza Calpay. Vamos a darle un fuerte aplauso al grupo Danza Calpay. Ha sido algo hermoso el acompañamiento de nuestros jóvenes en este proceso de crecimiento como pueblos indígenas en la ciudad de San José de Cúcuta. Bueno, quiero entrar para poder compartir. Este es el espacio de la armonización. Bueno, muchas gracias. Me olvidaba de alguien especial, el intendente Espinosa. Muchas gracias a la Policía Nacional que nos ha brindado esa seguridad, esa protección para que este evento pueda llevar a cabo y podamos sacar todo hacia adelante. Bien, entonces hoy quiero presentar el valor de la armonización. Para los pueblos originarios es de vital importancia las expresiones muy importantes, el valor del agua. Sin el agua para nosotros es muy difícil vivir en la tierra. Seríamos como el pez que se queda sin agua, moriríamos. Entonces, sin agua, yo creo que no solamente los indígenas, sino toda la población que habitamos en el planeta Tierra, sufriríamos una catástrofe. Entonces, por eso, el valor del agua es de vital importancia para nosotros. Bien. El principio del agua trae transparencia sobre nuestras vidas y claridad. Cuando los pueblos originarios se olvidan de estos principios, entonces no alcanzan a aplicar la transparencia y, por supuesto, la claridad en sus vidas. El agua representa libertad, el agua es libre. Bueno, he podido traer a este lugar como un valor simbólico para poder presentar el valor del color de las flores. El color rojo representa vida. Y esa vida ha sido en nuestro pueblo un proceso de lucha muy fuerte y muchos líderes han perdido sus vidas en diferentes lugares, en distintos escenarios. Pero nosotros que recordamos, hacemos una memoria tan importante porque vemos que alguien luchó todo ese proceso para poder mantener la identidad, la vida misma de los pueblos y por supuesto de muchas poblaciones más. Entonces el color rojo representa ese valor simbólico, el valor de la sangre, el valor de la vida. Tenemos el color amarillo. El color amarillo representa, ojalá para todos, y espero resaltar en esta tarde, la riqueza. Pero para nosotros, mucho más allá de la riqueza material, es la riqueza espiritual. Cuando los pueblos indígenas se olvidan de la riqueza espiritual, en este caso, una conexión espiritual con el Creador, el pueblo es muerto.
Cuando el pueblo reconoce que existe el Creador, la vida de ellos florece como la misma flor. Y por supuesto el valor de esa riqueza, el color amarillo, es lo que hoy representa cada uno de estos alimentos que ustedes aquí alcanzan a ver. Y eso nos permite ver que la ciudad de Cúcuta es una ciudad próspera, una ciudad en la que no hace falta absolutamente nada. Y nosotros nos sentimos privilegiados porque somos parte de esa ciudad. Somos parte de esa ciudad. También tenemos el color blanco. Bien, como para todos, el color blanco representa la paz. Pero los pueblos originarios entienden de una forma muy precisa. Y es que la paz que hoy tenemos, que el doctor Petro nos viene hablando, no tiene que ver con la Constitución, sino mucho más allá de la Constitución. Si en nuestros corazones existe rabia, existe ira, existe contienda, y tal vez vivimos insatisfechos por lo que tenemos, por lo que poseemos, ¿cómo podemos decir que nosotros tenemos paz? Entonces, para los pueblos indígenas, la paz empieza desde el corazón. La paz empieza desde el corazón. Si no tenemos paz en nuestro corazón, no hay paz. Esa paz externa es solamente una propaganda, pero la paz verdadera que te permite vivir a ti en tu casa, en tu hogar, con tu familia, es la paz que tú tienes dentro de tu corazón. Y esa paz representa el color blanco. Cada vez que vemos el color blanco entendemos que está hablando de paz, pero es una paz interior y no exterior. Muchísimas gracias por permitir compartir este hermoso espacio y presentar el valor de cada uno de lo que he mencionado anteriormente. Entonces, no sé si los guaguas, los niños de la danza, por favor, guaguacuna, shamuichi, shamui, hari guaguacuna, warmi guaguacuna, shamuichi. Venga, guaguas, venga, chame, guagua. Queremos cubrir con ese mismo sentido a nuestras generaciones. El color rojo representando en la vida para que ellos de forma trascendental logren entender el valor de la vida. Así tengan que cruzar a diferentes continentes, ellos puedan lograr entender eso. Vamos a acercar la cámara. Listo, muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Nos puede ayudar, por favor, para poder entonar el himno de Colombia y el himno del Ecuador? En surcos de dolor
Siguiente a esto, vamos a escuchar el himno de Ecuador en nuestra lengua originaria. Lo vamos a escuchar, los que puedan cantar, pueden cantar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Qué bello es que nuestra lengua predomine en distintos escenarios. Sumayata canta mia panchi, uyaywan, kankatukuy sumbuwan pusikuy, nyukakuya impita yasingmi, waranga tapusikuy, kanka sumagatami kami, waranga tapusikuy, kanka sumagatami kami. Kayas papinya upaya yakuna, ichichau kupi makanakuska, kanta kawinya pada jiniska, kamantaya warga hichaska, pachaka marikus pachaskiska, chayawar muyosina mirari, chayrunakuna kamanchariska, chasna sinchi runakunami. Mirarisca Mari, Sumayata cantando la panchi, uyaywan, kankatukuy sumbuwan pusikuy, nyukakuya intita yasingmi, waranga tapusikuy, kanka sumagatami kami, waranga tapusikuy, kanka sumagatami kami. Bueno, seguimos con algo especial. ¿A cuántos les gusta la danza? ¿Sí les gusta la danza? Bien, vamos a seguir con la presentación de la danza del grupo Calpay, que ha sido un trabajo muy continuo, pero en esta ocasión hemos realizado unos pequeños cambios que serán demasiado significativos para cuantos han podido acompañarnos en este proceso para poder fortalecer el grupo de la danza Calpay.
Fuerte, fuerte el aplauso, muchas gracias. Ese es el talento del pueblo quichua en la ciudad de San José de Cúcuta. Muchas gracias. Sumak una causa ahí. Ali sumak una causa ahí, mi capaz. Ajá, ya estoy. Bueno, en este espacio quiero compartir algo acerca del Tahuantinsuyo, que es el mapa de los pueblos quichuas provenientes de los incas. En eso hay 4 ramas importantes, en el cual tenemos el Chipchapsuyo, el Antisuyo, el Cuyaxuyo y el Cuntisuyo. Entonces esto prácticamente era algo como hablar de Bolivia, Perú, hablar de Ecuador y por supuesto de Colombia. Entonces en ese mapa habitaban nuestros ancestros. Entonces hoy hacemos memoria de nuestros territorios en el continente Ablayala, en el Tahuantinsuyo. Bueno, y el asunto de los frutos, pues como le venía respondiendo, Cúcuta es la mejor ciudad para los quichuas, y los quichuas pues decidieron quedarse en la ciudad de Cúcuta. Cuando alguien toma una decisión, es la decisión que le permite conducir al éxito y por supuesto ver respuestas favorables en la tarea o en la competencia que la persona esté realizando. Entonces, bueno, muchísimas gracias, y después de esto tendremos una danza más todavía para poder presentar, para que ustedes puedan disfrutar. Vamos a compartir la premiación del campeonato de microfútbol, que este año 2023 se nos permitió arrancar con esta iniciativa, y hemos podido ver el reflejo de la comunidad, ser muy participativa, y por supuesto pues tampoco no han rechazado unos compañeros, amigos que tenemos en la zona del Catatumbo. Ellos también han llegado. Entonces bueno, estaremos compartiendo, estamos alistando los trofeos, las medallas. También tenemos menciones de gratitud, porque unos taitas del Cabildo, de nuestra comunidad, cabe resaltar, han creído en el trabajo, en el desarrollo que el Cabildo ha venido realizando, y por supuesto cada vez que alguien cree, pues las cosas funcionan. Cada vez que alguien cree, las cosas comienzan a tener, no sé, un rompimiento, y las puertas se vienen abriendo. Entonces eso hemos visto desde el ejercicio que hemos venido realizando nosotros como cabildos. Bien, entonces nos regalan unos minuticos más. Creo que nos estamos alistando para presentar la siguiente danza. La siguiente danza que vamos a tener es la danza del Inti Raymi, la danza de la Yauma. Entonces, muchos conocen, algunos no conocen, pero a medida que se vaya desarrollando van a mirar y apreciar el valor de la danza de la Yauma.
Bueno, un aplauso a los niños. Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Porque si mi bomba se siente en este valle candente. Porque si mi bomba se siente en este valle candente. En las orillas del río Chota, mi gente siempre contenta está, con sus paisajes y un sol radiante que sobrepasan la gran ciudad. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. Bomba, 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 bomba. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Que suene en toda Cúcuta. Muchas gracias. Harina. Aquí. Gracias, 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 chicos. Bueno, listo. Ellos ocuparon el cuarto lugar en la competencia que tuvimos el día de ayer. Y bueno, creo que estamos aquí ya con ellos. Y bueno, a cada uno de ellos vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias por participar, gracias por creer y permitir pues que podamos avanzar paso a paso. Bien, vamos a continuar entregando las medallas a cada uno de ellos. Listo, para la foto, para la foto. Listo, y el resto de medallitas le hacemos la entrega al capitán para que pueda entregar al resto de compañeros que no están aquí presentes.
Bueno, queremos escuchar unas palabras del capitán del equipo Runapura. Buenas tardes. Gracias por hacer el campeonato. Ojalá que para el otro año sigamos con lo mismo, ¿no? Ojalá y se integren más equipos. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, seguimos con el tercer equipo. Cacha Fútbol Club. ¿Alguien conoce el Cacha Fútbol Club? Uy, todavía no conocen, hay que hacer más publicidad. Bien, ¿hay alguien más? Bueno, creo que el capitán va a tomar las medallas. Vamos a entregarle la medalla al capitán y el capitán se encarga de entregar el resto de medallas a sus compañeros. Bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el segundo, perdón, para el tercer lugar, para el tercer puesto. ¿Listo? Bueno, unas palabritas al Taita. Bueno, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Todavía no han comido, que no escuché. Buenas tardes, ¿cómo están? O en lengua, Ali Chichi, Manayatakangi. Bueno, muchísimas gracias. Fue un esfuerzo de equipo y me dejaron solo hoy. Así que me toca darle gracias a Taitaví, a don Francisco, a la tía Rosa por apoyar esta iniciativa de encuentro deportivo. No pensé que fuera a ir tanta gente el domingo porque era a las 6 de la noche, pero gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos. Ayer en la noche, sábado, y siempre fue bastante público y muchísimas gracias de verdad por ese acompañamiento, por esa jornada deportiva que fue excelente, diría yo. Llegamos a la 1 de la mañana a la casa, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Muchísimas gracias, este fue el tercer lugar. Gracias, un aplauso para ustedes mismos y para el equipo. La fotico. A ver, sonríase porque están muy serios. Bueno, tenemos al segundo puesto, por favor, el capitán y junto con su equipo. Chamuichi Waukikona. Vengan, Waukis. Esta es una pesada del Catatumbo. Vamos a darle un fuerte aplauso como para animarle a nuestros taitas que anoche estuvieron dando pero duro. Recibieron patada y también repartieron. Listo, muy bien. Bueno, estamos, como ya hemos aclarado un poquito, hemos hecho un relámpago y no se hubiese podido hacer eso si no hubiese alguien que hubiese dado esa iniciativa y estamos muy agradecidos por ello. Entonces gracias también a ellos porque pues quisieron participar y pues aquí hoy ustedes están conociendo de que hay pueblos quichuas en la zona del Catatumbo, en nuestra región del norte de Santander. Entonces vamos a hacerle la entrega de las medallas. ¿Dónde está? Fuerte aplauso para el segundo lugar del torneo Apertura Quichuas de Cúcuta. Listo, vamos a entregar al capitán para que entregue a... Bueno, muchas gracias. Entonces, también tenemos para poder entregar la copa para los vicecampeones. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos porque se esforzaron muchísimo. Un cheque de $300,000. Reciban, bueno, un fuerte aplauso. Sí, falta la fotico. Listo, la foto.
Listo, bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar. Katy, ¿va a con una persona pangi chinacho? Ok, cool. Bien. Ay, venga, bacán, taita. Bueno, primero que todo, agradecer a todos por estar en este campeonato que podemos participar. Darle muchas gracias a Leisa David que nos había invitado. Ojalá con el tiempo lleguemos esto más adelante y muchas gracias. Listo, muchas gracias. Fuerte aplauso al Kaita. Y para el primer puesto, Shamo Paichi, Taitakuna. Para los campeones. ¿Dónde están los campeones? Ya vienen los campeones. Una bulla para los campeones. ¿Dónde están los hinchas? Eso, bravo, bravo, bravo. Así sí, a ver si se animan un poquito más. Bueno, muy bien. Entonces vamos a realizar la entrega de las medallas. Bueno, muy bien, ya entregamos las medallitas y para que puedan entregar a los compañeros que ahorita no están presentes. Bien, también tenemos el grato honor de entregarle la copa a los campeones. Fuerte aplauso para los campeones. Y por supuesto, también hay un chequecito, $500,000. Bueno, reciba. Bueno, muy bien. Entonces, eso, la fotico. La fotico. Eso. La copa arriba, la copa. Claro, eso. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Pero queremos escuchar algunas palabras aquí del capitán. Buenas tardes a todos. Ha sido un placer participar aquí en nuestra comunidad quichua de Cúcuta y ante todo pues darle gracias a Dios por todo y que viva la fiesta de Inti Raymi. Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, Taitas, como para despertarnos. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos sorpresas el día de hoy y creo que esas son las sorpresas que nos han dado esa iniciativa y por supuesto la fuerza para poder construir. En esta oportunidad tenemos, el Cabildo se ha tomado la molestia de hacer una mención de honor, otorgarle a las personas que permitieron hacer posible que el torneo de microfútbol se hiciese en nuestra ciudad de Cúcuta y de esa manera se suma patrocinadores para que el Cabildo pueda realizar actividades tanto culturales, deportivas y musicales. Entonces vamos a entregarle esa mención a Mamá Rosita. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mamá Rosita. Y la fotico. Bueno, muy bien. Y seguimos con nuestro Taita Francisco. Por favor, aquí. Listo. También le entregamos esa mención a Taita Francisco porque nos ha permitido realizar ese ejercicio. Muchísimas gracias. Pero también... eso, qué bien. Uy, así sí. Así sí, volvemos. Bueno. Mamá Rosita, unas palabras.
con todos ustedes. Bueno, bienvenidos a este interreino que están celebrando. Se va a caer la mesa. En primer lugar, doy gracias a Dios y también doy gracias aquí al gobernador presente, a Taita David, que ha venido llevando esto de los grupos de nuestra comunidad indígena. No es fácil, pero todo en persistencia, en todo lo que Dios le ha dado la sabiduría, ha podido llevar. Y entonces damos gracias, un fuerte aplauso a Taita David. Y también felicitar a cada participante de este grupo, de los participantes, de los que han hecho este juego. Y de verdad me nació en el corazón hacer un aporte, aunque sea de un granito que todos podamos aportar. Esto es de mucha bendición. Y bueno, una vez más felicitar a todos los participantes y que el próximo año caiga este evento a duplicar, ¿no?, a los participantes que vengan de todas partes. Y bueno, somos una comunidad bastante de bendición porque tenemos como aquí ayuda de los cabildos, de municipio, de los alcaldes. Yo creo que esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos ven esa persistencia, esa unidad. Entonces yo también por primera vez estoy asistiendo y estoy muy contenta con todos ustedes y que Dios los bendiga y bueno, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, mamá Rosita. Y aquí con nuestro Taitapacho. Bueno, buenas tardes con todos que estamos aquí presentes, ¿no? Eso no es fácil, así como aquí Taita David ha hecho un esfuerzo bastante, así como el año pasado hicimos. Este año ha sido más fuerte, más voluntad y ha habido mucho fuerza de voluntad de ustedes. Y así mismo este otro año va a ser otro más relámpago más grande. Y así vamos a seguir y vamos a seguir continuando. Listo, todo el mundo a apoyar a la comunidad quichua, ¿yo? Bueno, gracias. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Shinaka, Ali Chishiguta, ya le pasó un chitucuya. Muchas gracias, muy agradecido. Taitapachito, no deje por favor la bandejita. Ahí va la sorpresa de los $500,000. Bueno, muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a continuar. Tenemos juegos autóctonos, juegos tradicionales a cargo de Mama Luz León. Mama Luz León, Maita Capan. Eso, fuerte aplauso para Mama Luz León. Luz León, perdón. Ella está encargada con el tema de las ollas de barrito y ya creo que está listando. Bueno, ahorita vamos a partir una ollita. El que gana de partir una olla, otro año Dios quiere traen 2. Vamos a empezar con el palo.
luz. Todos participamos con un granito y a raíz de ese granito hacemos posible de poder compartir esos juegos ancestrales. Bueno, a los taitas vicecampeones van a participar también en la partidita de ollas, juegos tradicionales, ollitas de barro.
A continuación tendremos la presentación de la música con nuestro taita Ernesto Cachimuel, el maestro de la música del pueblo quichua. Buenas tardes, señoras y señores, público en general. Le damos la bienvenida a esta gran fiesta, a este Hatun Punja, que es el Inti Raymi. El Inti Raymi no es solamente dar tributo al sol. El Inti Raymi es esto: la organización, el convivir y la participación. Esta tarde vamos a cantar unas canciones que quedan cordialmente invitados, que el repertorio es muy pequeño. Bueno, muchísimas gracias y continuamos. Bueno, todos a bailar, a zapatear.
invite por favor a la gente para que se calienten, porque si no vamos a quedar dormidos. Vamos el otro. Oiga, ni más faltaba. Bueno, con todos los que dispongan y quieran pasar un momentico, porque esto no es toda la noche, sino unos minuticos, los que quieran participar. ¿Dónde están los guaguas? ¿Shamichi o con Niconahongichira? Don Pachito, Shamoy. Shame, ama manja sun. Manja picanacas un gacho. Vamos, Taitico, May. Vamos, músico. Los guaguas de la danza. Los de la danza. Vengan guaguas, vengan guaguas. Chamoy. A ver, las familias presentes. Personas que quieran danzar pueden venir al círculo. Chamoy. Los que quieran danzar. Eso, las entidades del SENA, la gente de la gobernación, los del IMRD. Los taitas del castillo. Baila, gamba. Los taitas del castillo. Hay delegados, representantes del castillo. Los del castillo. Y los futuros taitas del castillo. Llame, mamita. Venga, Samuel. Chay. Bueno, los taitas del castillo.
Gracias, 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 Taita. Otra. Aproveche. Al músico usted lo encuentra solamente anualmente. ¿Cómo estamos pasando? Bye. ¿Quieren más? No se escucha. No los oigo. Bueno, esta vez vamos a hacer partícipe a nuestras dos niñas de Quichua que nos va a colaborar con el canto. Bueno, con mucho cariño para ustedes, esto dice Mi Regreso. Bueno, Taitas, yo creo que nos acompaña con unos poquitos. Bueno, vamos, Taitas. Bueno, a coger las parejitas y poner a bailar.
a nuestro Taita Ernesto, talento musical. Oiga, por acá piden otra. Bueno, ¿nos vamos o nos quedamos? Bueno, yo antes de nada... ¿Dónde? Bueno, antes de nada yo quiero dar las gracias a mis amigos músicos, Charlie, James y las dos niñas, Ciro y Jorman. Un aplauso por favor para ellos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Taita David. Pai, Taita Ernesto, yo Paichani, que kipa, Kaitaki Kunawa, Kuchukamanga. Pai Taitico, muchas gracias a todos los integrantes del grupo. Grupo Guaira Pamusca Nepame. Fuerte el aplauso para el grupo Guaira Pamusca. Estamos muy agradecidos desde el Cabildo con cada una de estas bellas personas que han aportado para poder realizar este maravilloso evento que nos tiene al 85%. Bueno, vamos a llegar al último punto. Tenemos la entrega de castillos. La entrega de castillos. Entonces, queremos aquí... vamos a empezar con la mamita. Mama Sandra canta. Entrega de castillos. Para la entrega de castillos, Taita Wilmer Mungabusi. Entrega de castillos. También tenemos del barrio Bogotá, la familia Amaguaña. Eso, la familia Amaguaña del barrio Bogotá. Tenemos al pueblo Puruá, Taita Roni, Maite Gangi. Bueno, a los taitas que se les llamó, por favor. Los taitas y mamitas que el año 2022 tomaron el castillo. Para este año 2023 ellos pues vienen a entregar sus castillos, así que por favor, ahí comenzamos para Rima Paichi. ¿Cómo han sentido esa experiencia? ¿Qué le ha traído? ¿Qué han aprendido? Por favor, para que nos comente. Quiero presentar a Mama Sandra, la mamita del castillo. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Taita David por habernos hecho partícipe el año 22 cuando nos regalaron estos castillos, pues contentos y bastante emocionante, pero también ha sido un compromiso que viene todo el año, y es el aprender qué significa estos castillos, ¿no? Realmente, personalmente, mi experiencia es la siguiente. El año pasado que me entregaron el castillo, gracias, amablemente repartí con mucho cariño y realmente ha sido es grato poder compartir. Y en esta ocasión, pues también el compromiso de volver a poder llenar ese castillo. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Dónde están las personas que uno le hace parte? Pero Dios es bueno y le permite a uno tener la bendición de poder volver a llenar ese castillo y traerlo aquí nuevamente a la comunidad y decirles gracias por la experiencia. Gracias porque uno ahí conoce las personas que lo apoyan. Realmente me sentí apoyada por doña Matilde, don Carlos, tío Yito, más conocido. Su familia fueron personas que me ayudaron.
Realmente el hecho de tener el castillo aquí presente es de muchas manos, de muchas personas colaborándole, dándole ese cariño, decirle, bueno, yo le ayudo acá. Realmente muchas gracias a la familia de tía Matilde, porque realmente me acogieron para poder hacer este castillo en su casa. Realmente un fuerte aplauso a don Carlos, a doña Matilde, que son personas muy importantes en nuestra comunidad. Y nada, el que le toque nuevamente pues cuenta con mi apoyo personalmente. Quizás no tendré de pronto la economía, pero sí el acompañamiento, las manos, porque sí se necesita manos que te apoyen, personas que te acompañen, te digan hagamos esto, hacemos esto. O sea, no es de estar solo, es de estar acompañado de familia, con personas que te quieren, ¿no? Entonces, muchas gracias a la comunidad y pues, ¿dónde está mi castillo? Ahí está, no lo puedo mover porque realmente es pesado y bueno, es el que está aquí, entonces realmente espero que se lo lleve a alguien que quiera el apoyo y bueno, aquí estamos. Gracias. Una preguntita, eso, un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo yo una inquietud, usted tal vez a lo mejor le pensó un nombre a ese castillo. No le pensé ningún nombre, pero si le doy un nombre ahorita, el castillo de la hermandad, el castillo de las personas. Una vez me dijeron, familia no es el que lleva tu sangre solamente, sino que aquellos que te rodean. Entonces, el castillo de la hermandad. Listo, el castillo de la hermandad. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso. Bien. Taitarrón y Maita Gangue. Jaika. Buenas noches, Alituta. Bueno, la pregunta del Taitaví es cómo se sintieron presionados. Esto no, fue una experiencia nueva, una experiencia donde uno aprende cosas, ¿no? Esto, en la comunidad muchas veces los papitos y las mamitas se les olvida contarnos ciertas cositas a nosotros los hijos, ¿sí? Y en este caso, en el caso del castillo, hay muchas cosas que uno desconocía y que de pronto desconozco todavía, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se va a ennoviar, se va a casar, no sabía que uno tenía que llevar a la novia solamente cuando ya tenía fecha de matrimonio. No sé si algunos jóvenes lo saben o no lo saben, sino para que lo vayan sabiendo. Cuando vayan a presentar a su novia en la casa de sus papitos, ya tiene que ser la definitiva. ¿Sí? No es la de la prueba, ni prueba 1, ni prueba 2, ni prueba 3, sino ya es la definitiva. Entonces, son cositas que uno va aprendiendo porque los papitos tienen el deber de poder enseñar esas cosas a sus hijos, ¿sí? Y con el tema de los castillos, lo mismo. Estamos aprendiendo que tenemos que entregar el doble de castillos, ¿sí? Porque uno grande es para que se lo quede la familia que lo está recibiendo y el más pequeñito es para poder compartir en comunidad. O eso es lo que entendí, no sé si habré entendido al revés o habré entendido mal, pero eso es lo que yo entendí, ¿sí? Entonces pienso que ha sido una experiencia para aprender más acerca de la cultura de nosotros, y estos eventos como los que estamos organizando junto con el Cabildo son para eso, para que ustedes se reúnan en familia, para que ustedes sientan la cultura, para que sus hijos se identifiquen como quichua dentro de esta ciudad de Cúcuta. Muchísimas gracias por todo y un fuerte aplauso para el Cabildo. Pagui Taita, pero Taitarrone, y Machute de Campo Castillo. El castillo de la solidaridad, coloquemos. Entonces tenemos el castillo de la solidaridad. Taita Wilmer Mungabusi. Buenas noches. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí delante de ustedes. Y segundo, darle gracias a ustedes por
asistir a esta fecha tan importante para mí y para todos nosotros. Una fecha esperada en todo el año. Bueno, primero que todo le doy gracias a ustedes por darme la oportunidad y pues a don David por darme la confianza de que depositó en mí en entregarme pues el castillo. De la misma manera les digo a todos ustedes que es un castillo que hice con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes y con el fin de que esta tradición siga adelante y pues siga por generaciones y con la esperanza de que nunca se pierda. Don David, le entrego mi castillo con mucho amor para ustedes, para todos ustedes, para la comunidad. Y don David, muchas gracias por la confianza. Claro ese castillo no hubiera sido posible sin la ayuda de mi mujer, de mi familia, de aquí de los compañeros, de los que fueron a la casa y nos ayudaron. De verdad, muchas gracias. Ese castillo es con mucho cariño para ustedes. Mi castillo lo voy a llamar el castillo de la integración. Muchas gracias. ¡Feliz noche! Bueno, bravo, fuerte el aplauso. El castillo de la integración, de la solidaridad, y ya conocen el de Mama Hermandad, bueno, ya saben, ¿no? Bueno, aquí también tenemos a nuestro taita, mama de la familia Amaguaña, Caipihuahuacuna, Ribaichi. Bueno, de verdad, en nombre de la familia Amaguaña Morales, primero pues muchas gracias por habernos tenido en cuenta a la familia, en memoria pues de mi abuelito, y creo que hicimos este trabajo tanto pues por honrar su memoria, honrar pues su nombre, su legado, y al igual que los demás compañeros, pues fue una experiencia que nos integró, nos hizo esforzarnos para, pues, valga la redundancia, hacer quedar pues bien la memoria de mi abuelo. Y yo creo que el castillo de nosotros lo podría llamar como el castillo de la prosperidad, en base a que una vez lo recibimos hace un año, pues sí, se entregó, se dividió pues más que todo en los familiares, ¿no? Y desde ahí pues siempre tuvimos como ese compromiso, ese querer de esforzarnos, de luchar, pues por hoy poder cumplirles tanto a ustedes, y repito, como a la memoria de mi abuelo. Yo creo que eso nos ha ayudado a integrarnos más como familia para poder pues seguir fortaleciendo pues nuestra cultura, nuestra identidad indígena, nuestra etnicidad en nuestros más pequeños, más que todo. De verdad, gracias a todos, a la comunidad, a David, al Cabildo Quichua. De verdad, gracias pues a mi novia también, que colaboró bastante, y a todos pues que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. En nombre de la familia Maguaña les entregamos este espectacular castillo. Me machuqué mucho pues. De la prosperidad, de la prosperidad. Gracias. Muchas gracias, don David, de verdad. Bueno, un fuerte aplauso. Bueno, de esta manera, pues ya ustedes, como bien conocen, no sé, creo que está totalmente claro. Tenemos los 4 castillos: el castillo de la hermandad, el castillo de la solidaridad. Entonces vayan pensando: el castillo de la unidad, de la integración, el castillo de la integración y el castillo de la prosperidad. Entonces ahí ya están los nombres, y las familias que llevaron el año 22 para el año 2023 han hecho con mucho esfuerzo. Ellos acaban de terminar lo que ha sucedido, cómo los ha integrado, todo el proceso de poder integrar, unir el papá con el hijo, la mamá con la hija, con la nuera, con el yerno y con todos, y aún los pequeños nietos. Bien, muchísimas gracias, Dios les bendiga, y de esta manera vamos a darle un fuerte aplauso a los taitas del Castillo 2022-2023. Ahora tenemos a los nuevos taitas de los castillos 2023-2024. Taita
Ernesto Cachimuel, Caiguma Kimeremopay. Taita Ernesto Cachimuel. Quiero tomarme un minutico para poder compartir con relación al tema de los castillos. El Taita Ernesto Cachimuel empezó con esta iniciativa. Entonces Taita Ernesto, su iniciativa de un castillo, el resultado de esa iniciativa está muy bien. Tenemos 7. Entonces, y cada uno tiene nombre propio. Entonces, usted nos puede decir hoy, ¿cuál es el nombre que usted escoge? Hermandad, solidaridad, integración. Amor todavía no, ya casi. Prosperidad. Y por supuesto, pues ya tenemos los pequeñitos a los cuales le podríamos colocar nombre, pero ya tenemos los 4 castillos disponibles que los taitas acaban de entregar. Entonces, queremos nosotros desde el Cabildo extenderle esta linda oportunidad, ya que usted ha sido el primario de construir los castillos, y de esa manera pues queremos cerrar con aplausos calurosos. Entonces usted nos dirá, taita. Hermandad. Hermandad. Entregapay. Sámame que hay mamá. Bueno, de esta manera el ejercicio del Cabildo a los... Oiga, bueno, muy bien. Entonces queremos escuchar algunas palabras y las experiencias que ya nos contó la mamita. Ernesto, ¿verdad? Fue bonito tener este compromiso y realmente pues agradecerle a usted porque usted fue quien puso la iniciativa aquí. Realmente muchas gracias porque como Ronnie comentó hace rato, dijo, hay cosas que los papitos no nos han contado y también hay cosas que no nos permitieron experimentar por una u otra cosa aquí en esta ciudad, tan lejos de sus tierras, ¿no? Entonces, quizás en su niñez sí lo experimentó, lo ha vivido, lo ha compartido. La verdad es mi primera vez y realmente muchas gracias por su iniciativa con esta entrega de castillo. Mi experiencia, pues, al principio tuve la oportunidad de compartir a principios a finales de mayo, poder entregar el castillo pequeñito a los niños de la danza. Usted me acompañó, muchas gracias una vez más. Y ahorita el hecho de que él no estuviera acá, mi esposo, pero estuvo las personas adecuadas para poder construirlo, me hizo darle el nombre, la hermandad, porque realmente es con las personas que se cuentan o con el cariño de esas personas que realmente se cuentan, uno puede hacer esto tan bonito. Porque no es uno solo el que lo va a hacer, uno es el que lo compra, pero hay que alistarlo, hay que acomodarlo, hay que darle una forma bonita. Y aquí está. Gracias por escoger el de la hermandad, se lo entrego con mucho cariño, que encuentre usted entre su familia y las amistades y su alrededor esa hermandad, que lo acompañen en todo este proceso y pues nada, muchas gracias, ahí está. Si tiene la fuerza se lo puede. Bueno, quiero agradecer por ese gesto. Y como anteriormente yo dije que esto era el Inti Raymi, la unión de todos los pueblos, comunidades quichuas aquí o en otras partes del planeta. Bueno, muchísimas gracias, ya tengo para toda la semana frutas y que viva el Inti Raymi. Gracias. Muchas gracias, Taita. Bueno, para el año 2023-24 tenemos a Taita Ernesto Cachimuel con el Castillo de la Hermandad. Bueno, seguimos con los 3 castillos pendientes que nos quedan. Y a este hermoso lugar quiero llamar a nuestra mamá, que nos ha realizado un aporte muy importante en toda la construcción con nuestros guaguas.
Mama Normita, Kikimba Kusakundi, Shamuy Mamita. Bueno, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte. Muchísimas gracias, gracias, don Eduardo. De esta manera tenemos los nombres del castillo: solidaridad, integración y prosperidad. Y quiero dejarle el micrófono porque esto está dando intensidad en el corazón. Muchas gracias por la confianza y por querer el privilegio de poder colaborar con todo esto que significa simplemente unidad y básicamente es volver a compartir como familia, como personas, como seres humanos que simplemente se tienen que dar cuenta que se tiene que conservar más que nada la tradición, que es lo único que tenemos y que lo vamos a llevar también. Pues todo esto, otra cosa pues solidaridad, dice que nos vamos con ese. Y ya está, muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en esta noche para el año 2023 le entrega el Castillo de la Solidaridad a los taitas mamas, don Eduardo y doña Normita. Entonces, el Castillo de la Solidaridad. Maipitacán. Bueno, conózcanlo. ¿Qué tal que hayan cambiado? Bien, entonces queremos escuchar una vez más por qué solidaridad para que transmita ese mensaje. Buenas noches. Primero, gracias por haber escogido nuestro castillo. Se llama Solidaridad porque representa todo el apoyo de la familia. Todo lo que hicimos fue con mucho amor. Pero también quiero entregarles el castillo compartiéndoles unas palabras que son importantes, que representan a nuestra familia. Y Inti Raymi, como lo sabemos, es la fiesta que se celebra, ¿sí?, por el sol, pero nosotros sabemos que el sol, bueno, cumple una función muy importante para las plantas, para los árboles frutales, pero quien creó el sol fue Dios. Y Él es nuestro proveedor, es el proveedor de sus casas, de nuestras familias, y Él fue el que creó el sol, que creó la luna, las estrellas, a todos nosotros, y Dios nos da su amor a través de todas sus bendiciones. Hoy queremos bendecirles a todos ustedes con este hermoso castillo, y sé que ustedes también serán de bendición para todos nosotros el próximo año. Bueno, entonces el Castillo de la Solidaridad queda con la familia Reyes Mungabusi. Fuerte el aplauso para los taitas. Ahora tenemos dos castillitos más. Dos castillos. Bueno, Maita Ñucanchi, Taita Cuna, Taita, intensidad. Ñucanchi, mamita, Maita Capa, mamita, Tayami, Ricojopane. Una persona adulta mayor que conoce sobre alguno de estos temas que muchos jovencitos o jovencitas desconocen, y ha sido un pilar para transmitir el mensaje y por supuesto de conservar. Entonces quiero llamar a Mama Matilde y a Taita Carlitos. Caigoma que meremo pay, fuerte el aplauso para las mamitas. Caigoma chamo pay. Taita Carlitos. Caigoma chamo pay.
Samo pa caigo man Mama Matilde Morán. Samo pa. Valiente Warmi. Ni mata mana manja Warmi. Yacha ita mama kuna taita kuna yacha tishkata sungu piwakai chi Warmi. Chai Warmi mi gange. Sinaka caigo makimiri mo pai. Nia rico chipanchi sina tiapang mi iskay castillo kidapang. Integridad y prosperidad. ¿Cómo? Ya. Iskay castillo gota pai con aña suti gota churasca y chaisina nia castillo con aña gota suya copa. Se caña cotin nia catis facapaso. Catis facapaso. Caite. Micrófono gota ya le chipas. Yo soy que más que yo can chita y que le dije que más de yo Bueno, muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a la mamita. La mamita está cargada de nervios. Entonces, de esa manera, Maijan Castillo Gota Happy Sanipanki. Prosperidad, Taida Sanipancina, que caigo aquí, miren. Ya, Xina, que caigo aquí, miren, pues. Bien, el castillo de la prosperidad. Maijan de capa. Ya. Bueno, muy bien, Xina, acá. Su experiencia que te compartiste, Okigo, ¿por qué la prosperidad? Bueno, decimos la prosperidad porque nos unimos como familia, que hace mucho tiempo no lo hacíamos, y que todos aportamos y todos, de donde sea lo pudimos hacer y lo trajimos hasta aquí. Y entonces es para usted con mucho cariño, con mucho amor, en nombre de la familia Maguay. Bueno, de esa manera el Cabildo le entrega un mediano y la chicha. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Ahora tenemos el último castillo, que es el cierre. El cierre. Bueno, este cierre va a ser maravilloso. Nosotros hemos venido como cabildos trabajando, visitando a las familias en distintos hogares y nunca hemos tenido de pronto algo particular para con nosotros, sino todo el tiempo el apoyo incondicional, ese apoyo favorable. Cada uno de los que integramos el Cabildo hemos visto esa generosidad, esa participación. Entonces, en esta noche quiero compartir algo. El Cabildo, y creo que también los cabildantes, los taitas también saben, los castillos se reparten, 2 castillos a la comunidad de Otavalo o los de Imbabura, y 2 castillos quedan para la comunidad de Cacha o Chimborazo. ¿Está bien como estoy hablando? 2 y 2, para que de esa manera podamos trabajar equilibradamente con los pueblos. Entonces quiero llamar esta noche a nuestro taita Marquito Janeta, y su esposita Anita, Kaiguman Samupaichi, Alituta. Vamos a darle un fuerte aplauso a taita Marquito. Muchas gracias. Kaiguman Samupaichi, taita Marquito. Niucanchi, pueblo, Runapura, Chimborazo, taita, Runapura, Kaikukuta, Yakta, Picausa, Itapacta, Ruranajunchi. Taita Marquitos, Kaiguman Samupaichi, taita. Costillita, amigo, Kai Pichucapa, taita Marquito.
Listo, Taita Marquito. Ali Tuta Tacharipay. Bueno, muy buenas noches, Taita Marco. Taita Marco. Taita Wilmer Mungabusi ha colocado el nombre del castillo Integración. ¿Está correcto así? Entonces yo creo que eso es lo que nos integra entre comunidad. Muchas veces, aunque somos de Otavalo, no nos integramos por ciertas cosas. Aunque seamos de pronto de Chimborazo, algunas cosas no. Pero esto es lo que nos permite integrar. Y gracias, Wilmer, por colocarle un nombre perfecto al castillo, Integración. Entonces, el castillo de la integración, las palabras de parte suya, Taita Marquito. Buenas noches con todos. De verdad que me agarró sorpresa. Pero bueno, primero le agradezco a Dios, luego muchas gracias por este gesto y bueno, o sea, la bendición de Dios. Muchas gracias. Ya sal, bueno, buenas noches con todos. Como le dije, para mí fue una sorpresa, de verdad que ni pensaba. Bueno, hacía de tocar para todos, así que vamos en eso. Y Wilmer, muchas gracias por ese gesto. Y pedimos a Dios que sea toda la voluntad de Dios y que así mismo otro año que estemos todos con salud y vida. Muchas gracias. Fuerte aplauso, muchas gracias, Taita Marquito. Caigo me llame Oki. Mai Janta Chay Castillo, Okigo. Ese Oki tiene que aprender quichua este año. Eso. Wilmer, sería bello que nos comparta un poquitico, pero es que ahí el ruido no nos deja escuchar. Buenas noches, bueno Marquitos, buenas noches. Marquitos, vea, le hago entrega de este castillo, lo hice con mucho amor, con mucho cariño, pensando en la comunidad y pensando en que la próxima persona que lo iba a recibir, lo iba a recibir de la misma forma, con mucho amor y con la esperanza de que va a ser esto un castillo mucho más bonito que el que le estoy entregando. ¿Por qué la integración? Porque es mi primera vez que me dan esta responsabilidad de entregarle a la comunidad un castillo. Integración porque integré a mi familia, integré a mis padres e integré a personas que de pronto no tenían esa confianza, ese conocimiento o esa relación y nos integramos todos para entregar este resultado. Entonces, Marquitos, ahí está mi castillo, espero que lo disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más y muy agradecido, muchas gracias. Muy amable. Entonces, el Cabildo le hace entrega a Taita Wilmer el mediano y la gaseosita. Listo, muchísimas gracias, Taitacuna, Mamacuna. Vamos a dar un fuerte aplauso a los taitas que han recibido los castillos el año 2023 y con la responsabilidad de entregar el año 2024. Muchísimas gracias, Alituta. Bueno, para realizar el cierre, ¿cuánto están contentos? Eso, gracias, así somos los quichuas. Queremos escuchar, no sé, algún papito, alguna mamita. ¿Qué le ha parecido el evento? Porque queremos tener un testimonio. ¿Cómo se han sentido desde el momento que el Cabildo ha venido trabajando de la mano con la comunidad para poder integrar las familias y por supuesto trabajar en la revitalización de la identidad cultural de los quichuas? Entonces queremos escuchar a algún papito. Bueno, acá está el Taita. Taita tiene... no consulte caneme huevo cañería caramijoy caneme manoy Santiago Manda y caipe que charroba come mamá Mercedes
Tadeo es de la comunidad Inga, ¿sí? Yo fui gobernador en Santiago Putumayo, vengo de la comunidad Inga de Santiago Putumayo, soy del sur de Colombia y estoy muy agradecido. Me parece, yo conozco también a los quichuas de Bogotá, conozco a Maiguaña, son músicos también. Y yo tengo también un grupo de mis hijos que también se llama Taquisuyo, también han aprendido con ustedes, hemos compartido y me parece muy bonito el proceso que ustedes están haciendo, muy agradecido por el recibimiento que me han dado y los felicito, que sigan adelante. Muchas gracias, ¿no? Bye. Bueno, Taita, un fuerte aplauso. Están nuestros taitas de la comunidad Inga. Gracias por integrarse hacia la comunidad. Muchas gracias, taitas. Por el acompañamiento a la Policía Nacional. Gracias por... Es la hora de revolucionar la música nacional. Kitchener presenta Tribal Ecuador Volumen 1. Recordando viejos tiempos, a la querida rumba habana, al ritmo de Tribal. Jaime Pozo te canta. Bueno, chayapa. Sumak tu tata cari shunchi, taitakuna mamakuna, kunan kaitutagupi, shu napaiguta cachapani. Muy buenas noches. En esta noche quiero aprovechar el tiempo maravilloso y agradecerle a la Policía Nacional, a mi capitán Rocío y agradecerle al subintendente Fabio Flores, que nos ha acompañado. Hemos podido estar un tiempito
con nuestros pequeños guaguas de la comunidad quichua, realizando las pintucaritas, y esperamos que igual la policía nos siga apoyando y ojalá podamos hacer para el día 12 de octubre la policía nos acompañe y esta vez podamos tener la oportunidad de alcanzar mayores cosas con nuestros niños. Muchas gracias, su intendente Fabio Flores. A ustedes por la invitación. Muy amable. Listo, muchas gracias. Yupaychane. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. Segundo, le agradezco al hermano David por este programa que ha hecho. Bueno, estamos aquí felices, aquí juntos con todos los ecuatorianos. Bueno, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Ronnie, le agradezco. Hola, mi nombre es Geraldine, soy parte de la comunidad indígena quichua. En esta festividad me gustó toda la organización, hubo muchas presentaciones muy bien hechas por parte del Grupo Calpe, y de mi parte entregué junto con mi esposo dos castillos de frutas y granos, y lo hicimos con mucho amor para nuestra comunidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Pablo Hipo, de la comunidad quichua. Bueno, estamos participando aquí en la fiesta de Inti Raymi. Bueno, vemos que cada año sigue mejorando y tenemos más participación. Los chicos y las chicas de danza cada día se han ido perfeccionando, han ido mejorando, y bueno, ahí van avanzando el Grupo Calpay y estamos contentos, y también por los castillos, que cada persona que se ha encargado del castillo pues han hecho un esfuerzo para traer hasta acá, y también hay más personas que van comprometiendo para organizar estas actividades, y estamos muy agradecidos con el trabajo que ha hecho en la cabeza de Taita David, que es como gobernador de la comunidad, y toda la junta directiva, que han hecho un gran esfuerzo para que la comunidad quichua siga hacia adelante y avanzando, y para que sea más visible tanto para dentro de la comunidad, también fuera de aquí de la ciudad de Cúcuta, y cada vez más vamos siendo conocidos a nivel nacional e internacional nuestra comunidad quichua en la ciudad de Cúcuta. Gracias, hermano. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Ipoquito y pertenezco a la danza del Grupo Calpay. Buenas noches, mi nombre es Karen Janeta y pertenezco al Grupo Calpay. Pues a mí me gustó, pues a mí siempre me ha gustado bailar, y en esta presentación me ha gustado mucho porque aprendí a bailar en un público más grande, en un escenario más grande, cosa que nosotros nunca habíamos hecho, o sea, hacíamos hecho, pero no en escenarios tan grandes como este. Entonces estoy muy agradecida con todos. Gracias, muchísimas gracias. Pues muy emocionados en esta noche por compartir con nuestra comunidad, también compartir nuestros bailes, que nosotros somos del Grupo Calpay, y pues hacemos nuestra danza indígena quichua, y pues muy felices por estar aquí todos reunidos y estar compartiendo estos momentos. Gracias. Bueno, gracias. El tema de Reina ha sido bueno. Todo el año sigamos bien. Gracias a Dios nos echamos para adelante, Señor. No fallamos nada. Gracias a Dios estamos bien, toda la familia. Agradezco a todos los que están apoyando. Agradezco que están haciendo toda esa vaina. Gracias por todo y le agradezco. Y a tanto usted, tanto de nosotros. Gracias. Nomás. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer y gracias a Dios por el día de hoy, y estoy invitada para estas fiestas, que un compartir muy especial con la comunidad indígena. Me gustó mucho, es primera vez que vengo a un evento, a una fiesta de estas. Me gustó cómo las niñas danzan,
cómo es la organización, cómo comparten con las frutas. Todo me gustó, de verdad que muy agradecida y muy feliz, me siento muy contenta porque compartimos muy bien en familia. Buenas noches, pues en esta noche quiero decirles que todo estuvo muy bonito, muy organizado, aparte de eso, incluyendo lo del campeonato, fue excelente, todos se integraron, todos se unieron y pues agradezco a Dios, al Cabildo y a todos por haber participado y espero que el otro año continuemos en las mismas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Julia Zárate, muy contenta de haber participado en este Inti Raymi 2023. Mi hija participa en el grupo de danzas Calpay. Muy buenísimo esperar el 2024, a ver qué nos espera, que sea mejor que el 2023. Buenas noches a toda la comunidad quichua. Mi nombre es Sara Angélica León Buñay y pertenezco al grupo de danzas Calpay y en esta noche estamos terminando ya la fiesta del Inti Raymi. Aquí esta fiesta es para celebrar al sol, compartir con familias y amigos, un poco de la danza y la gastronomía de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos por los que nos acompañaron en este día. Les agradezco mucho. Buenas noches, mi nombre es Blanca Buñay. Bueno, pertenezco a esta linda comunidad que es quichua y aquí, bueno, Cúcuta, que integrante, bueno, de Quichua del Ecuador, que formamos dos provincias, Chimborazo y Imbabura. De verdad que para mí ha sido una experiencia muy bonita y participar y acompañar a mi hija, que ha sido, como le digo, que pertenece al grupo Calpay. Y gracias a la comunidad de Cabildo Quichua, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, todo estaba bien, pasamos buen, mejor dicho, ¿para qué? Despegamos mente, todo, estábamos bien aquí. Gracias a Dios por la comida, por las personas, todos estamos bien. Y gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunidad quichua, me gustó mucho la fiesta, lo que celebran ustedes, tanto por la alimentación, por la comida. Se le agradece al Taiterrón y a Taitadaví, a todos los organizadores. Que Dios les pague y que Dios les bendiga, que sigan para adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todo lo que está aquí presente. Estoy muy agradecida a esa cultura, a esa comunidad que está reviviendo nuevamente. Cada año más que está aumentando. Estoy muy contenta, orgullosa de ser ecuatoriana y indígena. Gracias. Bueno, buenas noches. Me llamo Brandon Alexis Chazoy y soy de la región indígena Inca y bueno, hoy, como el día de hoy, por unos que nos invitaron para la comunidad quichua y nos encantó el festival de ellos. Y esperemos que sea la voluntad de Dios, que hoy el festival estuvo encantado y fue encantador, que nos gustó y bailamos, zapateamos y nos fue bien con la ayuda de Dios y espero que el próximo año lo hagan mejor y que sea la voluntad de Dios y no la de nosotras. Gracias. Bien, mira, aquí pasando muy bueno. Inti Raymi 2023. Tuve la oportunidad de presentar un castillo, entregarlo. Dando gracias a Dios, pues tuve la oportunidad y la experiencia de compartir con gente muy bonita, de Matilde y su esposo, su familia. Este Inti Raymi está buenísimo. Esta vez hay más gente, el baile, la música, la comida siempre ha sido muy buena, así que no nos quejemos, pero el ambiente, la comunidad, la unión que hay este año, pues no se ha experimentado en los años anteriores. Entonces, contenta de ser partícipe de todo esto y pues que siga habiendo más reuniones de estas los próximos años y animándoles a las futuras clusters a seguir
contacto con todo este tema de las fiestas y a seguir aprendiendo, ¿no? Para poder entregarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, nuevas experiencias, bonitas experiencias y sobre todo la unidad, el amor que podemos compartir y sentir por nuestra comunidad y nuestra cultura, nuestras raíces. Eso, gracias Rami. Muy buenas noches, quiero saludar, mi nombre es David Terán, soy el gobernador del pueblo quichua y en esta oportunidad nos encontramos con un hermano que habita también en la ciudad, en un contexto urbano. Entonces queremos aprovechar este tiempo ya que hemos culminado con la festividad de los pueblos, la festividad más importante en la época de la cosecha, que es el Inti Raymi. Entonces hoy tenemos a un miembro de otra comunidad y queremos preguntarle cómo le ha parecido la festividad del pueblo quichua en contexto de ciudad. Compañero, Mashi. Diego, Navarra, recuerdo Cataura, Catatumbo, Sabay y Villimu. Buenas noches, mi nombre es Diego Azuera, soy de la comunidad Caricachauquira. En este evento de los paisanos, compañeros indígenas del Quichua, ha sido bueno, ¿no? Importante porque ha integrado con los pueblos indígenas que existen acá en el norte de Santander, ¿no? Entonces me ha parecido bueno, digamos, el día sábado y el domingo, que están culminando en el día especial de los paisanos quichua. Muchas gracias. Diego, creo que dentro de los valores tan importantes que nosotros tenemos, uno de ellos es tener fiestas propias que nos identifica según la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Entonces, en este caso, la actividad que logramos tener el día de hoy es la actividad más importante para nosotros y todos los quichuas que se encuentran tanto en Colombia, en otros departamentos y municipios. También tenemos muchos otros compañeros que a esta fecha en la cosecha ellos están celebrando el Inti Raymi en todos los lugares. Entonces, ¿qué le ha parecido similar a la festividad que ustedes tienen en su pueblo según su cosmovisión? La verdad fue una festividad buena, ¿no? Digamos, conocer la cultura, la cosmovisión del Quichua, ¿no? Como nosotros lo vivimos, los Barí, en el norte de Santander, ahí en el Catatumbo. Y la participación de las Quichuas, igual que nosotros los Barí, que estamos agradecidos que nos invitaron a la festividad de sus comunidades ancestrales y lo que estamos ahora, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, David, por esta invitación que nos hace a María aquí, que vivimos en la ciudad. Agradecido con la invitación y la participación de ustedes con nosotros. Muchas gracias. Bueno, de esa manera nos despedimos. Hoy nos encontramos con nuestro Taita Diego Azoira del pueblo Barí. Muy buenas noches. Nuevamente quiero aprovechar el espacio para poder saludarle. En esta oportunidad tenemos a un miembro de la comunidad Inga y queremos saber qué opinión tuvo con respecto a la festividad del Inti Raymi. Soy miembro de la comunidad indígena Inga, muy agradecida por el Taita David, por todos sus integrantes, por haberme invitado y la amistad que hemos logrado, que trabajamos durante 2 años y muy agradecida y me pareció muy bien su actividad. Cada año lo van mejorando, esperemos que siempre siga así, cada año pues es mejor, van mejorando más las cosas. Y siempre con la amistad, siempre la hermandad, siempre podemos
trabajamos durante 2 años junto con los quichuas, con los barí, con los yupa, la comunidad inga, y que siga siempre así, trabajando en unión, siempre la amistad por delante. Muchas gracias y lo tuvo muy bonito todas las actividades que hicieron hoy. Bye. Colombia, potencia de la vida.